Cuando hablamos de reuniones de varones parecería que tiene que haber asado, ¿no? Así que vamos a esperar ese momento para tener ese precioso momento del holocausto en el nombre de Jesús. Pero a lo que voy es que muchas veces cuando hablamos de esto, parecería que cuando hablas de una reunión de varones, simplemente hablas de una reunión donde se juntan 2 o 3 a hablar de chicas, hablar y hay competencia, quién se comió más, quién se comió menos, quién es más langa, quién es más ganador. Y algunos son exagerados. Y amén, me dicen por acá. Y entonces, la verdad es que la idea es que a veces en una reunión de varones como esta, pudiéramos llegar a tener una intención que debe quedar postergada para poder estar listos para recibir lo que Cristo tiene. Cristo tiene cosas mayores. Cuando los varones se juntan, se sienten libres, de alguna manera son libres para hablar. Cuando parecería que aún los cristianos, cuando eran muy mal hablados en el mundo y ahora se juntan con 2 o 3 amigotes y uno dice pito y el otro dice chuchita, jajaja, y se ríen así. Y entonces nos encontramos con que a veces pudiera ser que hay cierta intención nuestra de lucir algo del mundo, de lucir algo de aquello que teníamos. Y la verdad que todo aquello debe quedar atrás en el nombre de Jesús. Porque para que esto quede verdaderamente lejos y atrás tenemos que tener conocimiento de todo lo que viene. Y el Señor tiene cosas mucho más grandes y mejores en el nombre de Jesús. Así que la idea es que hoy podamos tener esa intención, podamos estar deseosos de que Dios nos revele cosas mayores en el nombre de Jesús y que nos lleve a cosas más altas en el nombre de Jesús. Ahora, cuando hablamos de esto, mire, yo tenía un ejemplo, tenía la escalera, pero la verdad es que entre traer la escalera y todo, y como ustedes son muy creativos y yo les voy a describir algo y se lo van a imaginar. Bueno, 4 se lo imaginan, pero se lo van a imaginar. Aleluya. La idea es que en la espiritualidad vamos en ascenso. Pudiéramos decir que vamos pasando de nivel en nivel y cada vez que ascendemos estamos en otro nivel mayor. Y yo tenía ganas de traer una escalera de aluminio que está acá en el fondo, que está medio floja de papel, entonces digo, por ahí se nos cae alguien. Entonces la idea es que en esa escalera íbamos a poner a uno que recién llegaba y llegaba al primer escalón, otro que ya hacía tiempo que estaba en el segundo. Y así al tercero y al cuarto de un lado. Y por otro lado, en muy poco y en menos tiempo llegaba otro desde el otro lado y ascendía. Y ascendía al primer escalón, al segundo escalón, al tercer escalón, al cuarto escalón, en otro tiempo y a otra velocidad. Y si eso lo pudiéramos llevar a lo espiritual, lo que podemos decir es que uno está encendido y está creciendo. Y el resto, de alguna manera, se ha estancado. En la Biblia, estancarse se llama tibieza. Hay un pasaje de Apocalipsis, que ahora lo vamos a leer, que dice que a los tibios los vomitaré de mi boca. Y entonces cualquiera de nosotros, si vos lo saludás a un hermano, decís, hola hermano, te veo bastante tibio, te da un sopapo. Entonces la idea, no los que vienen a los domingos, pero la idea es que muchas veces suena ofensivo. Y a veces nos incomodamos. Y lo primero que pensamos, ¿y vos cuánto le durás la boca a Dios? Y vos das asco. Y queremos decir, si vos sos mucho más pecador que yo. Y a veces aún nuestra vida es un concurso. Estamos midiendo cuánto pecan los demás y cuánto pecamos nosotros para decir que pecamos menos. Y la verdad es que la condena para el pecado y la situación de pecado tiene una única paga: muerte. Entonces, podamos hoy entender que podemos hablar de tibieza con la intención de poder crecer en el nombre de Jesús. Mateo 24, versículo 12, dice, habrá tanta maldad que el amor de muchos se enfriará. Y ahí pudiera quedarme hablando horas de los desengaños, las desilusiones. Vos pensabas que el líder iba a ser tal cosa. Vos llegaste acá y pensaste el pastor va a ser rubio. Y es lo que hay. Y entonces pensaste, no, pero va a estar atento, porque yo quiero que el mío sea
apóstol, profeta, pastor, y que de vez en cuando salga y evangelice él. Y yo acá me gozo en congregarme en esta casa. Y lo que pasa es que el Señor tiene ministerio para cada uno de nosotros. Cada uno de nosotros tenemos un lugar que ocupar y tenemos que ser bendecidos en el nombre de Jesús. Y cuando tenés la sensación que alguien te debe algo, es el momento ideal para que vos avances en el nombre de Jesús. Tenés dos cosas para hacer en ese avance. Orá por el que pensás que te debe algo, a no ser que te hayas prestado plata. Pero orá si sentís que te debe afecto, que te debe convocatoria, que te debe, orá por esa persona. E inmediatamente tomá la decisión de vos no hacer lo mismo y parate en otra posición. Y desde la otra posición, sé de bendición para la iglesia en el nombre de Jesús. Porque no se trata de ser de bendición para la iglesia porque es la iglesia y nada más, sino porque es lo que Cristo amó tanto que fue capaz de dar la vida. Como nosotros no vamos a amar a lo que Cristo amó, si ahí estamos incluidos en su amor y en su gracia. Apocalipsis 3, entonces, versículo 15 y 16, que es el pasaje del que hablábamos, comienza diciendo, y es muy importante quedarnos con este inicio: conozco tus obras. El Señor no juzga a la deriva, el Señor no juzga con mala intención. La Biblia me confronta, la Biblia me enfrenta a determinadas situaciones, pero lo primero que yo recibo cuando veo esta palabra es que el Señor conoce mis obras. Y luego dice, sé que no eres frío ni caliente. Ojalá fueras uno o el otro. Por tanto, como no eres ni frío ni caliente, sino tibio, estoy por vomitarte de mi boca, dice esta versión. ¿Estás listo para ser vomitado? Ahora, ¿cuál es nuestra condición actual? Decirle al que está al lado, ¿cómo anda la temperatura? Y ahí hacemos nuestra defensa. Si no fuera por el traidor aquel, si no fuera por aquello, si no fuera por lo que me pasó en la vida, si no fuera porque nací ahí, si no fuera porque ando seco, si no fuera porque me sobra la plata, si no fuera porque no sé administrar o si no fuera porque estoy juntándola con pala. De alguna manera está ahí, tengo una forma de excusarme y termino declarando al fin que pudiera estar en estado de tibieza. Y hoy rechazamos la tibieza en el nombre de Jesús. Juan 15, versículo 5 dice, yo soy la vid y ustedes son las ramas. El que permanece en mí, como yo en él, dará mucho fruto. Separados de mí, no pueden ustedes hacer nada. Separados del Señor, no podemos nosotros hacer nada. Y cuando la Biblia dice nada, es nada. Así que no sé qué estabas pensando cuando dijiste no congrego más. No sé qué estabas pensando cuando dijiste, tampoco hay que ser fanático. No sé qué estabas pensando cuando dijiste, bueno, tampoco hay que orar desde la mañana hasta la noche. No sé qué estabas pensando cuando dijiste, ya con que lea 1 o 2 veces por semana la Biblia estás bien. No sé qué estabas pensando, pero quiero decirte que todo tipo de condición que tiende a menguar tu relación con el Señor y las cosas del Señor, es una relación que te está colocando en el lugar de los tibios, en el lugar de los que no dan fruto, en el lugar de los que son contados como los que están separados, como los que están lejos. Así que podríamos hoy tomar una decisión. Yo quiero estar cada vez más cerca de Jesús. Así que entonces contamos a la tibieza como un peligro. Nuestro llamado es a ser un adorador extravagante, a ser alguien que se luzca en su manera de vivir, de tal forma que sea notorio. Hoy Armando estaba de alguna manera describiendo un paisaje y yo podía verlo y cuando él lo decía yo me imaginaba casas con gente que a los ponchazos le pone, le saca cosas y que le cuesta pintarla y que le cuesta mantenerla, y en el medio de eso una casa linda, terminada. Y creo que muchas veces nosotros nos acostumbramos al barrio, nos acostumbramos a los que están a nuestro alrededor. Y Dios te llamó a que luzcas diferente. Dios te llamó a que brilles, a que manifiestes la gloria del Santo aquí en la tierra.
Así que la idea es que nuestro llamado es a ser un adorador extravagante, y esto no es que tenés que cantar sí o sí, esto es que tu vida tiene que manifestar que vos lo adorás, que tiene que ser notorio que vos lo adorás. Hay gente que te ve pasar, 2, 3 veces que te ve pasar, y en la forma en que caminás, la manera que llevás la vida, la manera que contestás, la manera que le comprás al comerciante de tu barrio, la manera en que te movés con gente del barrio, la manera en que te conducís cuando haces un deporte, la manera en que te conducís cuando estás actuando en el medio de un grupo, en un trabajo, en una situación, tiene que mostrar que vos sos un adorador. Un adorador. Mira, Juan 14, versículo 23 dice, le contestó Jesús, el que me ama obedecerá mi palabra, y mi Padre lo amará. Vendremos a Él y haremos nuestra morada en Él. Tenemos que manifestar amor hacia Jesucristo. Voy a leer algunos pasajes más que están en el capítulo 7, versículo 36 de Lucas, y desde ahí en adelante son unos cuantos, y dice así: uno de los fariseos invitó a Jesús a comer, así que fue a la casa del fariseo y se sentó a la mesa. Ahora bien, vivía en aquel pueblo una mujer que tenía fama de pecadora. Decirle que está al lado de esas que vos conocés, pecadora. Cuando ella se enteró que Jesús estaba comiendo en casa del fariseo, se presentó con un frasco de alabastro lleno de perfume. Todos nos quedamos con el momento donde se derrama, lo que pasa, lo que se dice, la palabra de Jesús. Pero yo meditaba se ve que conocía la casa. Se ve que tenía asistencia frecuente. Nadie la paró, entró, se dirigió, se metió entre la gente, distinguió a Jesús. Creo yo que es alguien que en su antigua vida tenía acceso a esos hombres, a esa casa, a esas fiestas. Esa persona ahora, con la presencia de Cristo, tenía otra postura. Y con esa otra postura se estaba parando diferente frente a aquellos que estaban en aquel lugar. Dice la Biblia que cuando se enteró que Jesús estaba comiendo en la casa del fariseo, se presentó con un frasco de alabastro lleno de perfume, llorando, se arrojó a los pies de Jesús, de manera que se los bañaba con lágrimas, luego se los secó con sus cabellos y también se los besaba y se los ungía con el perfume. Al ver esto, el fariseo que lo había invitado dijo para sí: si este hombre fuera profeta, sabría quién es la que lo está tocando y qué clase de mujer es. Y estaba hablando de esta pecadora. Ahora, yo quiero que vos entiendas que aquel que había invitado a Jesús con una muy buena intención, con un buen criterio, era conocedor de esta pecadora. Y estaba esperando que quien tendría que identificarla era Jesús, pero él la identificaba no por profeta, sino por ser conocedor de los hábitos de esa mujer y de tener contacto con ella. Entonces Jesús dijo a manera de respuesta: Simón, tengo algo que decirte. Dime, maestro, respondió. Versículo 41. 2 hombres debían dinero a cierto prestamista. Uno debía 500 monedas de plata y otro 50. Como no tenían con qué pagarle, el prestamista perdonó la deuda de los dos. Ahora bien, ¿cuál de los dos lo amará más? Supongo que aquel a quien más se le perdonó, contestó Simón. Mas, has juzgado bien, dijo Jesús. Luego se volvió hacia la mujer y dijo: Simón, ¿ves a esta mujer? Cuando entré en tu casa no me diste agua para los pies, pero ella me ha bañado los pies en sus lágrimas, me los ha secado con sus cabellos. Tú no me besaste, pero ella desde que entré no ha dejado de besarme los pies. Tú no me ungiste la cabeza con aceite, pero ella me ungió los pies con perfume. Por esto te digo que si ella ha amado mucho es porque sus muchos pecados le han sido perdonados. Pero a quien poco se le perdona, poco ama. A quien poco se le perdona, es todo un riesgo en minimizar
lo que Cristo nos ha perdonado. Cuando yo me siento en una fila donde el que está al lado mató 4 tipos, el otro era violador, me da ganas de irme primero, pero después de eso yo calculo que soy un santo, porque yo lo único que hice fue decir 2 o 3 mentiritas. Lo único que hice es salir con una chica y me adelanté a los tiempos y tuve relaciones. Entonces comienzo a decir que soy mucho mejor que ellos, que son pecadores de verdad. Y pudiera ser que no esté apoderándome del perdón de la manera que debo apoderarme, ni esté amando como debo amar, porque estoy subestimando, estoy de alguna manera minimizando mi pecado, mi error. Cuando encontramos en este pasaje, pero a quien poco se le perdona, poco ama, entramos en el versículo 48. Entonces le dijo Jesús a ella: tus pecados quedan perdonados. Y los otros invitados comenzaron a decir entre sí: ¿quién es este que perdona pecado? Tu fe te ha salvado, dijo Jesús a la mujer. Vete en paz. Mientras que los otros estaban en los detalles, y sea el Señor el que nos libre de los detalles. Mientras que los otros se quedaban en la forma en que se hacían las cosas, en la dimensión espiritual de lo que estaba sucediendo, la mujer recibía el perdón y salía en paz de ese lugar. Que el Señor nos permita hoy estar listos para recibir todo lo que el Señor tenga para nosotros, ser perdonados y salir de este lugar en paz. Debemos también pensar en avivar el fuego espiritual. Para no estar en condición de tibio, tengo que arder. Yo sé que en la palabra se menciona que a los tibios se lo vomitará, y menciona que aquel que no es ni frío ni caliente, y se habla del frío como aquel que tiene la esperanza de descubrir, como que aquel que todavía no ha tenido el contacto para poder apoderarse de esa bendición y del amor del Señor, aquel que está encendido como aquel que está haciendo las cosas correctamente, y el tibio como aquel que se quedó en el camino, se quedó en el detalle, aquel que se convirtió en un religioso, en aquel que dice: clavo un culto de vez en cuando, cuando tengo fiebre, o cuando los chicos se enferman, o cuando pasa algo en casa, o cuando me echan del laburo, o cuando tengo algún drama, me pongo a orar un ratito. Y entonces trato de iniciar una relación otra vez. Por esas cosas me quedaron unos audios, y justamente de una persona que no está viniendo hace tiempo, y cuando había tenido grandes problemas con su esposa y parecía que estaba todo hecho un desastre, en los audios que hoy estábamos borrando y escuchando con Zulma antes de borrar para saber de qué hablábamos, nos llamaba la atención con un tono de voz que casi sonaba espiritual. Promesas. Ya nunca me voy a apartar, jamás voy a dejar de congregar. Ahora sí, si ella viene conmigo mejor, y sin ella no importa. Y declaraciones con respecto a lo que haría desde ahí en adelante. Y no han pasado mucho más que unos meses, no sé si un año. Y Dios contestó esas oraciones que hacíamos juntos. Y Dios restauró el hogar. Y el hogar está bárbaro. Pero ¿hasta cuándo? No sé, porque ahora está lejos de Cristo. Y entonces hablábamos con Zulma y decíamos: no somos muy diferentes, porque en alguna ocasión también nos podemos encontrar a nosotros mismos. Pero qué bueno detectar que podemos llegar hasta ahí, y entonces tomar una actitud preventiva y jamás determinar que vamos a hacer cosas por nuestras propias fuerzas, sino que todo el tiempo seamos dependientes de la gracia del Señor. La tibieza entonces es un enemigo, y es un enemigo mortal. La tibieza te saca de la presencia de Cristo, la tibieza te mata. Dice ahí Apocalipsis 3, versículo 14, escribe al ángel de la iglesia de Laodicea. Esto dice el amén, el testigo fiel, el verdadero, el soberano de la creación de Dios. Conozco tus obras. ¿Cómo le dice? Conozco tus obras. Sé que no eres frío ni caliente. Ojalá fueras lo uno o lo otro. Por lo tanto,
como no eres ni frío ni caliente, sino tibio, estoy por vomitarte de mi boca. Dices, soy rico, me he enriquecido y no me falta nada, pero no te das cuenta de cuán infeliz y miserable, pobre, ciego y desnudo eres tú. Versículo 18, por eso te aconsejo que de mí compres oro refinado por el fuego, para que te hagas rico, ropas blancas, para que vistas y cubras tu vergüenza, tu vergonzosa desnudez. Además, colirio, para que te lo pongas en los ojos y recobres la vista. Yo reprendo y disciplino a los que amo. Por lo tanto, sé fervoroso y arrepiéntete. Me llama la atención en esta versión cómo lo dice, usando estas dos palabras. Sé fervoroso y arrepiéntete. Tirásela al que está al lado y espera para vos mismo. Yo lo espero para mí, que alguien me diga, sé fervoroso y arrepiéntete. Y sigue contando el versículo 20. Mira que estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré y cenaré con él y él conmigo. Al que salga vencedor, le daré el derecho de sentarse conmigo en mi trono, como también yo vencí y me senté con mi Padre en su trono. El que tenga oídos, que oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Hay cristianos que le cierran la puerta a Cristo. Hay cristianos que simplemente se sirven del favor de Dios y luego cortan esa relación. Hay cristianos que bajan su nivel de compañerismo y de comunión con Cristo. Y debemos recordar que eso depende de nosotros. Te habrá pasado, a mí me pasó, a todo el que llega a Cristo le pasa, que en algún punto y en algún momento del camino dice, no sé, siento como distancia, siento como que no llego o que no llega. Y en algún momento empiezan las palabras que intentan justificar tus propias acciones o las mías mismas, ¿no? Y diciendo, Señor, ¿qué te hice? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa que ya no haces que sienta lo mismo? ¿Qué pasa que ya no me das lo que antes me da? ¿Qué pasa que...? Y comenzamos de alguna manera a poner al Señor en el lado del culpable. Y desde el inicio, todo lo que tenía que haber sido hecho, Jesús ya lo hizo. Jesús ya lo hizo. Ahora soy yo el que respondo en esta relación con Jesús. A través de buscarlo, a través de ayunar, a través de orar, a través de asociarme con otro gaucho y decirle, gaucho, la verdad que me estoy sintiendo medio lejano, medio tibio. ¿Qué tal si esta semana yo oro por vos y vos orás por mí? ¿Qué tal si esta semana cuando orás por mí le decís al Señor, dame una palabra para este gaucho y me mandás ese versículo? Y yo le pido a Dios que me dé algo para vos y te lo mando. ¿Será que en esa semana Dios nos sana, nos hace fuerte y nos pone en el lugar correcto para que ya no sintamos esa distancia? Estoy seguro que sí. Porque las causas de las tibiezas son muchas, pero entre algunas de las que vamos a mencionar está el conformismo. El conformismo llega. Hay momentos donde tenemos deseos. Todos cuando fuimos chicos soñamos con ser jugadores de fútbol profesional o estar en un club, en un nivel. Yo jugaba al handball porque se jugaba al handball en mi colegio y después jugué en un club de acá y terminé jugando en el Jarmermú y estaba en tercera en ascenso siendo menor de edad y todo. Y soñaba, pero tiré toda la basura y no llegué a nada. Porque yo me descuidé, porque yo no hice más nada, porque me gustaba más salir, andar, irme por ahí. Y pudiera ser que alguno diga, no se dio porque este país es una porquería, porque acá no se fijan, porque acá no... En las cosas de Dios mucho más todavía. Todo lo que generó distancia entre vos y Dios es culpa tuya. Todo es por la manera en que te parás, la manera en que actuás, por las cosas que haces, por las puertas que abrís. Por las puertas que abrís. Es posible ser amigo de Jesús sin
sin recibir todo lo que Él tiene. Él tiene todo para nosotros y todo lo que Él tiene es bueno. Te voy a leer otros cuantos versículos de Lucas 11, versículo 1. Que nos enseñan de esta manera. Aconteció que estaba Jesús orando en un lugar. Cuando terminó, uno de sus discípulos le dijo: Señor, enséñanos a orar, como también Juan enseñó a sus discípulos. Y le dijo: cuando oréis, decid: Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Venga tu reino, hágase tu voluntad, como en el cielo, así también en la tierra. El pan nuestro de cada día, dánoslo hoy. Perdónanos nuestros pecados, porque también nosotros perdonamos a todos los que nos deben. Y no nos metas en tentación, mas líbranos del mal. Les dijo también: ¿quién de vosotros que tenga un amigo va al amigo a medianoche y le dice: amigo, préstame 3 panes porque un amigo mío ha venido a mí de viaje y no tengo qué ponerle delante? Y aquel respondiendo desde adentro le dice: no me molestes, la puerta ya está cerrada y mis niños están conmigo en la cama. No puedo levantarme a dártelos. Os digo que aunque no se levante a dárselo por ser su amigo, sin embargo, por su importunidad se levantará y le dará todo lo que él necesite. Y os digo: pedid y se os dará. Y os digo: pedid y se os dará. Buscad y hallaréis, llamad y se abrirá, porque todo aquel que pide, recibe. El que busca, halla. El que llama, se le abrirá. ¿Qué padre de vosotros, si su hijo pide pan, le dará una piedra? O si pide pescado, en lugar de eso, una serpiente. O si le pide un huevo, le dará un escorpión. Pues si vosotros, siendo malos, sabéis dar buenas dádivas a vuestros hijos, cuánto más vuestro Padre Celestial dará el Espíritu Santo a los que se lo pidan. ¿Cuántos quieren más del Espíritu Santo? Aleluya. El Señor tiene la respuesta adecuada, la provisión necesaria. El Señor te quiere rodear, fortalecer y bendecir. Y como bendice el Creador, no hay. Ahora somos nosotros los que nos descuidamos, los que preferimos desenfocarnos. Y de alguna manera terminamos en esa actitud de tibios. Y vamos a romper con la tibieza en el nombre de Jesús. Ser negativos en la vida también lleva a que tengamos distancia con Dios, a que podamos estar de alguna manera tibios, a contrictar al Espíritu Santo. Efesios 4, versículo 25 en adelante dice: por lo tanto, dejando la mentira, hable cada uno a su prójimo con la verdad. Porque todos somos miembros de un mismo cuerpo. Si se enojan, no pequen. No permitan que el enojo les dure hasta la puesta del sol, ni den cabida al diablo. El que robaba, que no robe más, sino que trabaje honradamente con las manos para tener que compartir con los necesitados. Eviten toda conversación obscena. Eviten toda conversación obscena. Qué difícil que es cuando se pone alguien a jetonear y ahí uno está tentado de opinar y hablar y se termina ahí. El mandato de la Biblia es: eviten toda conversación obscena. Por el contrario, que sus palabras contribuyan a la necesaria edificación y sean de bendición para quienes los escuchan. No agravien al Espíritu Santo de Dios, con el que fueron sellados para el día de la redención. Abandonen toda amargura, ira, enojo, gritos, calumnia y toda forma de malicia. Más bien sean bondadosos, compasivos unos con otros, perdonándose mutuamente, así como Dios los perdonó a ustedes en Cristo. Parecería que el Señor pone la vara muy alta. Parecería que no entibiarse es costoso. Pero todo lo que leímos y todo lo que Dios pide, lo pide porque Él ya lo hizo a nuestro favor. Porque Él, siendo hombre, lo logró, y porque Él, siendo hombre, dio su vida para abrirnos paso a la victoria
que ya es nuestra en el nombre de Jesús. Pudiera ser que otra cosa que nos lleve a la tibieza sean los excesos, los placeres, el entretenimiento, los deleites de la misma carne. Y pudiéramos llevarlo a lo sexual, pero también podemos sacarlo de ahí para llevarlo a otros extremos. Escucho todo el tiempo aún de hombres de Dios que han caído en pecado, que como conformándose, por lo menos no he caído físicamente. Fue a través de las redes, a través de la pornografía, la masturbación, etcétera, etcétera. Y de alguna manera diciendo, está todo a la mano, los muchachos me lo mandan, estoy en un grupo, los del equipo, los del laburo, y uno manda la paraguaya fatal, el otro quiere mandar la neoyorquina que es horqueta, y después te explico. Y entonces cada uno tiene un título nuevo, y yo termino diciendo no, hasta que un día expuesto a todo eso, puedo un día decir, y bueno, ¿qué tienes? Un minuto hoy, y dos. Y los que han salido desde ahí, desde abajo, desde ese sitio, tienen claridad de cómo ata, cómo enferma, cómo deforma tu vida la pornografía. Que sea el Señor el que nos capacite y aún nos dé rechazo por todos esos deleites en el nombre de Jesús. En los deleites, por supuesto, está todo tipo de vicio, drogas. Yo no quiero entrar en los detalles y en este lugar trabajamos con gente que ha llegado hasta lo más bajo y ha salido en victoria, pero también dentro hay cierta escala y a veces se quiere justificar y aún hoy mismo públicamente la gente fuma faso o porrea y dice que bueno, es faso y te lo explican. Pero el que es conocedor del tema sabe que después de eso viene el nevadito, después viene el quenazo, después viene un Panamá. Entonces, la idea es que yo tengo que tomar distancia de eso en el nombre de Jesús. Están los que toman un buen vino y les gusta y saben disfrutar de un vaso de vino en una comida y gloria a Dios. Pero también hay otro que pisa un corcho y se pone a hablar pavada. Y lo peor es hacer cosas que nunca se hubiese atrevido a hacer si no pisaba el corcho. Y termina comprometido, enojado, peleado, con deuda. Que sea el Señor el que nos haga libres. Mire, Efesios 5, versículo 18 dice, no se emborrachen con vino, que lleva al desenfreno. Al contrario, sean llenos del Espíritu Santo. Seamos llenos del Espíritu. Seamos llenos del Espíritu. Yo no sé cómo eran tus días, no sé cómo. Yo le conté a usted, yo escabeaba mucho, pero escabeaba whisky. Y entonces, pero tomaba mucho. Para mí un litro era el comienzo. Pero después de determinado nivel, ya arrancaba con un whisky importado y después me daban criadores y después ya me daban un trago de queroseno y era lo mismo. Porque nadie puede decir que tiene condiciones ni paladar después de determinada cantidad. Y creo que en casi toda la línea del pecado pasa lo mismo. Algunos son ambiciosos y pretenden decir yo solamente voy a tocar algo de calidad, algo bueno, que no es nocivo, que no es malo, que culturalmente acá no es aceptado, pero en otras culturas sí. Y entonces luego después termina siendo tan choborra como todos los demás. Y la idea es que eso nos lleva a cometer errores que me dejan muy mal parado frente al Señor. Y tengo que tomar decisiones en el nombre de Jesús. Y lo primero que puedo hacer es decidirme por el Espíritu Santo de Dios. También quiero ir a otro punto que son las ocupaciones. Y ya no estamos hablando de pecados vergonzosos, ni que sepa, al contrario. Algunos están chapeando.
Soy un animal trabajando. Abro el taller a las 6 de la mañana, lo cierro a las 11 de la noche, no estoy los ojos quemados. Y tu vida espiritual y tu vida familiar y el resto. Y no, porque no se puede. Dios es el dueño de todo. Y Dios es quien te lo va a dar. A veces hasta, podríamos hablar de hasta el servicio aún dentro de la iglesia. Gente sirviendo en la iglesia, pero lejos de Dios. Sirviendo y sintiendo deuda e intentando dar devolución a su célula, a su grupo, en la cueva, la salida, el caso de las chicas, en el grupo de sonido, en el grupo de la alabanza, donde esté involucrado y quiero dar más y estoy más y a veces está bien, pero ¿está Cristo por sobre todo? ¿O estás haciendo cosas para Cristo sin tener en cuenta a Cristo? Ensayas canciones, practicas cosas, tratás de sacar algún ritmo, algún sonido, sacas tonos de canciones, la bajás a otra para cantarla acá. Y ahora, ¿y a quién se la estás cantando? ¿La estás cantando para lucirte delante de la iglesia? ¿La estás tocando para lucirte delante de la iglesia? ¿Para lucirte en el grupo? ¿O es adoración al Todopoderoso? Pudiera ser que hagas lo que hagas, junte la silla, limpio, lo que sea que hagas, lo hagas olvidándote de Cristo. Pudiera ser que alguien esté acá parado predicando como estoy yo y que esté predicando para los hombres y que esté predicando para las familias de la iglesia y que no haya colocado a Cristo en el lugar que tiene que estar, que es el más alto de mi corazón. Que sea el Señor el que nos ministre para que podamos tomar decisiones poderosas en Él, en el nombre de Jesús. Lucas 10, versículo 38. Mientras iba de camino con sus discípulos, Jesús entró en una aldea y una mujer llamada Marta los recibió en su casa. Tenía ella una hermana llamada María, sentada a los pies del Señor. Escuchaba lo que Él decía. Marta, por su parte, se sentía abrumada porque tenía mucho que hacer. Así que se acercó a Él y le dijo: Señor, ¿no te importa que mi hermana me haya dejado sirviendo sola? Dile que me ayude. Contestó: Marta, Marta, estás inquieta y preocupada por muchas cosas, pero solo una cosa es necesaria. Y María ha escogido la mejor y nadie se la quitará. La solución entonces no es dejar de servir. La idea es que podamos identificar los tiempos, la calidad del servicio que damos e involucrarnos correctamente en el nombre de Jesús. Que todo lo que hagamos tengamos la certeza que glorifica a Dios. Glorifica a Dios. En el medio de esto le soy de bendición a un hermano. En el medio de esto hago sentir amado a otros hermanos. En el medio de esto abrazo, bendigo, estoy. En el medio de esto pongo un ladrillo, laburo, empujo, baldeo, limpio. En el medio de esto me hago cargo del baño. En el medio, pero no me olvido que todo esto es para la gloria de Dios. ¿Cómo entonces abanicar el fuego espiritual para no seguir en esa condición de tibieza? 2 Corintios 7, versículo 1 dice: así que, amados, puesto que tenemos tales promesas, impidiéndonos de toda contaminación de la carne y del espíritu, perfeccionando la santidad en el temor de Dios. Perfeccionando la santidad en el temor de Dios. Le creemos al Señor entonces que lo que Dios comenzó fielmente lo va a completar en nosotros. Fielmente lo va a completar en nosotros. Cuando digo esto, lo que estoy diciendo es que estamos, todos los que hoy estamos aquí, estamos para más. El Señor tiene más para nuestras vidas. El Señor nos va a levantar a sucesos, a lugares, a tiempos inimaginables. Pero tengo que estar dispuesto a aceptar la forma en que el Señor lo promueve y lo propone para mi vida. Para nosotros los que somos siervos, líderes, la vara es más alta. Para aquel que hace más de
2, 3 años que está en Cristo, la vara es más alta. Cuando alguien llega y dice, llega lleno de pluma, vengo de cogotear una gallina en el templo Umbanda, ese es nuevo. Cuando alguien llega y dice, no, recién, zafé, quiero dejar esta arma, no quiero hacer más nada, me casaron en un hecho, pude zafar, ahora quiero volverme a Cristo. Bienvenido, ese es nuevo, ese empieza de nuevo. Y viene una prostituta, y viene un drogón, y viene quien sea, y el cartel que tenga, tiene oportunidad. Y empieza de cero. Pero cuando yo hace 2 o 3 años que entro y salgo, ya soy contado con los tibios. Un día estuve caliente, pero al otro día estuve frío. Por lo tanto, ahora estoy tibio. Y sabiendo cuál es nuestro destino, los tibios tenemos que tomar decisiones. Para aquellos que ya estamos, para dar testimonio, estamos en deuda. Si yo conocía a Cristo hace 1 año, hace 2, hace 3, estos tendrían que haber sido años de fruto. El primer año, como salía y como podía, le tendría que haber contado a mis amigos, a la gente que me rodea, que Cristo es lo mejor que hay. Y algún fruto de eso seguramente se hubiese acercado. En el segundo año, como hice la escuela de vida, como hice algún tipo de instrucción en la Biblia, como voy a la célula, bajan una palabrita y demás. No solamente busco palabras que me consuelen, no solamente busco palabras que me den un poco de gozo en este día donde estoy medio bajón y nada más, sino que encuentro un espacio, un lugar donde verdaderamente voy a disfrutar el gozo de Dios. Santiago 4:17 dice, y al que sabe hacer lo bueno y no lo hace, le es pecado. Hacer lo bueno da testimonio. Hacer lo bueno conmueve a otros. Hacer lo bueno hace que alguien se pueda enamorar del Cristo que yo tengo. Y a veces simplemente tomamos una postura religiosa. Y el religioso intenta lucir la bondad. Que sea visible, notorio, pero que no se note. Jesús los llamaba sepulcros blanqueados. La ilustración es perfecta. Un cadáver putrefacto en su interior y por fuera lucía blanquito. Y algunos en nuestra vida pretendemos lucir de esta manera y esto no es más que tibieza. Y hoy podemos rechazar eso, sabiendo que es el Espíritu Santo quien nos está convidando el poder y la autoridad que su palabra tiene. Sabemos que en el liderazgo espiritual, y cuando hablo de liderazgo estoy hablando del que va un tranco adelante. Cuando hablo de liderazgo estoy diciendo el primero de la familia que se convirtió. Cuando hablo de liderazgo estoy diciendo el primero del laburo que se convirtió. Ese es el líder. Cuando hablo de liderazgo, el primero del aula que se convirtió. El primero de los compañeros de colegio, de facultad, de lo que fuera. Ese es el líder. Ese es el que tiene un tranco de ventaja. Ese es el que ya sabe que para que Cristo viva en mí, no me tengo que comprar estampita, colgar gilada en la pared. Lo que yo tengo que hacer es recibirlo, aceptarlo como Señor y Salvador de mi vida. Y ahora encima tengo la oportunidad de convidarlo a aquel que lo necesite. Y entonces, ¿qué piensa que va a hacer el diablo? El diablo es el que quiere enfriarte, el que te quiere entibiar. El diablo es el que quiere que no dé fruto. El diablo es el que tiene la intención final de matarte. Y como él no puede matarte, porque odia a toda la humanidad y la mataría con tanto gusto, pero no puede, lo que hace es que cometas errores que tengan como paga la muerte. Y te conduce a errar,
hasta el punto del pecado. Así que como liderazgo entendemos que en lo espiritual tengo que tener siempre un desafío, una determinada conducta. Si lo querés razonar conmigo, si conoces al Dios eterno y el Dios eterno te promete que hay una eternidad de paz, gozo y de disfrute eterno, ¿por qué pensaste que te dejó unos días más acá en la tierra? 10, 20, 50, 100 años alguno. ¿Para qué te dejó? Para verduguearte, para tentarte, para que caiga, para que te apartes. O te dejó para usarte como instrumento suyo y que muchos más puedan ser convocados a esa salvación y a esa vida eterna. Y entonces, la manera en que viviste este tiempo, la temperatura espiritual que manifestaste, la tibieza que manifestaste, de alguna u otra manera dice qué es lo que habías entendido. Y hoy podemos corregir si no entendiste bien. Y podemos cambiarle rumbo a nuestra historia. Y podemos ir en busca de todo lo que Dios tiene para nosotros. El Señor entonces nos confía y nos da una autoridad distinta. Debemos priorizar las cosas espirituales. Y eso es casi en una actitud preventiva. Si yo cada día me paro en un lugar de dilema y digo, ¿qué haré? Mi carne desea tal cosa, mi espíritu humano que ya tiene a Cristo desea otra. ¿Qué haré? ¿Qué pensás que va a terminar haciendo? Dándole de morfar a la carne. Ahora, cuando vos entendés claramente esto, te encargás de fortalecer el espíritu. Y cuando el espíritu está fortalecido, es cuando sos de los que transitan de victoria en victoria y de poder en poder. Pudiera ser que los detalles más sencillos, los detalles de la obediencia, los detalles de la sujeción, los detalles del hablar por detrás. Nosotros entendemos claramente que todos somos muy sinceros y que nos manejamos con sencillez. Y todos podíamos declarar esto, pero capaz que a 2 o 3 metros de la puerta, cuando nos estamos yendo, alguien dice algo de alguien. Y ahí es donde tenemos que corregirnos y advertirnos que podemos caer en esa condición que nos entibia. Yo no estoy para hablar de los demás, y si tengo algo que decirle, lo paro de frente y le digo, estoy pensando esto de vos. Ayúdame a corregirlo, me equivoqué. Y si yo no me equivoqué y el equivocado sos vos, te doy lugar para que te arrepientas. Y vamos a orar juntos y le ganamos al diablo en el nombre de Jesús. Pero tengo que tomar esas posturas. ¿Cómo estoy en mi relación con la iglesia? ¿Cómo estoy con los diezmos? Soy de los que está pidiendo oración porque le faltan cosas, porque no tiene, porque siempre tiene problema económico. Pero cuando agarro algo, separo lo que es de Dios. Yo he visto hombres de Dios que admiro sembrar y quedarse mirando a ver si quien recibía la siembra separaba la parte que era de Dios de esa siembra inclusive. Y creo que de eso se trata. Si yo aprendo eso, no necesito que nadie me siembre, porque el Señor me va a dar acceso a sus riquezas en gloria. A sus riquezas en gloria. Ahora, la pregunta es esta: ¿cómo estoy con los diezmos? ¿Cómo estoy con mi corazón? ¿Cómo estoy con el evangelismo? ¿Cómo estoy con los deberes que tengo que cumplir? ¿Cómo estoy con la mentira? ¿Cómo estoy con la rebeldía? ¿Con la pornografía? ¿Con la violencia? ¿Con el desorden? ¿Con algún pecado recurrente que después de años vuelve y parece que es algo y otra vez vuelve? Que sea el Señor el que nos capacite y nos fortalezca. Susan Wesley, madre de 2 hombres de Dios como Juan y Charles Wesley, dejó una frase que es tremenda.
Y dice, pecado es cualquier cosa que debilite tu razonamiento, que altere la sensibilidad de tu conciencia, que oscurezca tu apreciación de Dios o te quite la pasión por las cosas espirituales. Creo que ella nos está enseñando a descubrir al pecado, a localizar el pecado en mi propia historia, en mi vida. Cuando yo pienso en pecado, digo, a ver, mentí, robé, afané. Tampoco es afanar eso. Y tenemos que entrar en los detalles. Bueno, afanar es arreglar la balanza para que pese menos. Esto es afanar. Afanar es no pagar impuestos. Afanar. Y parece que queremos entrar en los detalles chiquititos. Y en realidad lo que queremos es simplemente corregirlo a nivel de lo religioso. Como lo hacían aquellos que le faltaban al Señor en la misma cara de Jesucristo. Y la idea es que hoy podamos decidir por tomar una frase como esta, que seguro que después yo se la voy a pasar a los chicos para que la tengamos en todos los grupos y para que la hagamos correr. Pero esta mujer dijo que pecado es cualquier cosa que debilite tu razonamiento, que altere la sensibilidad de tu conciencia, que oscurezca tu apreciación de Dios o te quite la pasión por las cosas espirituales. En pocas palabras, cualquier cosa que aumente el poder o la autoridad de la carne sobre tu espíritu, eso se convierte en pecado, independientemente de cuán bueno sea, de cuán delicioso pueda lucir. Rechazamos eso en el nombre de Jesús. El Salmo 119, versículo 133 dice: en clamor al Señor, ordena mis pasos con tu palabra y ninguna iniquidad se enseñoree de mí. Que esa sea nuestra oración, que el orden sea entregado por el Todopoderoso Dios. Mire, ahí Efesios comienza diciendo que hay tiempos especiales, hay tiempos a los que nos debemos y tenemos que ir por esos tiempos, tiempos donde la tibieza puede hacerse fuerte. Yo no voy a leer todos los pasajes del 5, pero sí algunos, y comienza hablándonos y enseñándonos que tenemos que ser imitadores de Dios para no entrar en la tibieza. Y dice el versículo 1 y 2, sed pues imitadores de Dios como hijos amados y andad en amor como también Cristo nos amó y se entregó a sí mismo por nosotros como ofrenda y sacrificio a Dios en olor fragante. Eso implica pensar como Él, hablar como Él, actuar como Él. Lo estaremos haciendo, lo hacemos todos los días. Que sea Dios el que nos auxilie. Lucas 19, versículo 10 dice: porque el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Esa es la obra de Jesús. Eso es lo que vino a hacer para sacarnos de la condición en que estamos. El Señor vino a buscarnos para salvarnos. Y a veces nos puede ocurrir que nosotros estamos en medio de los que son contados como salvos, creyendo que por estar en medio también somos. Y no lo seamos. Lo que yo debo preguntarme es: ¿cuán imitador soy de Jesús? Y ahora ni siquiera da para preguntarle al que está al lado, porque suena casi ofensivo. Pero sí me lo puedo preguntar a mí mismo. ¿Qué tal soy imitando a Jesús? ¿Hasta dónde me entregué al Señor? ¿Qué sacrificio de olor fragante hice para Dios en mi vida, en este año, en este mes, en esta semana? ¿Qué sacrificio hice por Él? No es tiempo de tibieza y entonces tengo que tomar decisiones y tengo que rendirle todo mi ser
al Señor. Versículos 3 y 8 agregan algo y dice: pero fornicación, toda inmundicia, avaricia, ni aun se nombre entre vosotros como conviene a los santos, ni palabras deshonestas, ni necedades, ni truhanerías que no convienen, sino antes bien acciones de gracias, acciones de gracias. Porque sabéis esto, que ningún fornicario o inmundo o avaro que es idólatra tiene herencia en el reino de Cristo y de Dios. Nadie os engañe con palabras vanas, porque por esas cosas viene la ira de Dios sobre los hijos de la desobediencia. No seáis pues participantes con ellos, porque en otro tiempo erais tiniebla, mas ahora soy luz en el Señor. Andad como hijos de luz. Truhanerías, por si a alguien se le escapa el término, está hablando de engaños, estafas, vilezas, de gente que tiene malos planes detrás de sus palabras. El versículo 6, que le daba continuidad a lo que leímos, dice: nadie os engañe con palabras vanas, porque por esas cosas viene la ira sobre los hijos de Dios. Hay líderes que están acostumbrados a perder y a vivir en derrota, y eso no debe ser así. La idea es que en Cristo tenemos la victoria. Y tengo que aprender a hablar con Dios. Tengo que orar, tengo que ir a Él y decirle: Señor, ¿qué es esto? Y el Señor me va a contestar como en el versículo 14, diciéndome: despiértate tú que duermes y levántate de los muertos y te alumbrará Cristo. Y te alumbrará Cristo. El pecado entonces es aquel que nos separa del Señor y tengo que estar determinado a alejarme. Dice el versículo 6, por estas cosas viene la ira de Dios, y tengo que entender entonces que mis errores traen, acarrean la ira sobre mi vida y debo soltar eso en el nombre de Jesús. Quisiera quedarme en algunos detalles, pero me parece que es un buen momento para que también nos enfoquemos en la oración. Y la idea es que tenemos que andar en Dios y no en tibieza. Y esa es nuestra decisión. El versículo 13 dice: mas todas las cosas, cuando son puestas en evidencia por la luz, son hechas manifiestas. Porque la luz es la que manifiesta todo. El versículo 15 y el 17 dice: mirad pues con diligencia cómo andéis, no como necios, sino como sabios, aprovechando bien el tiempo, porque los días son malos. Por tanto, no seáis insensatos, sino entendidos de cuál sea la voluntad del Señor. Muchos siguen caminando y compartiendo sus días con el pecado, y eso es necedad. Dejamos eso a un costado en el nombre de Jesús. Hay gente que puede visibilizarlos y hay gente que no, que aún compra y aún convive, pero aquellos que estamos en Cristo vamos a tener una mirada muy particular, pura, que va a destacar lo que viene de Dios. Así que Romanos 12, versículo 2 dice que no nos conformemos a este siglo, sino que nos transformemos por medio de la renovación de nuestro entendimiento para que podamos comprender cuál sea la voluntad de Dios, que es agradable y perfecta. ¿Ya sabes cuál es la voluntad de Dios para tu vida? La voluntad de Dios para este tiempo. Creo que lo mejor que nos puede pasar es ser llenos del Espíritu Santo. El versículo 18 al 20 cierran diciéndonos: no embriaguéis con vino, en lo cual hay disolución, antes bien sed llenos del Espíritu, hablando entre vosotros con salmos y con himnos y con cánticos espirituales, cantando y alabando al Señor en vuestros corazones, dando siempre gracias por todo al Dios y Padre, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo.